El piano. A mediados del siglo XIX, una escocesa electivamente muda, llamada Ada McGrath, es dada por su padre en matrimonio a un hombre de la frontera de Nueva Zelanda, llamado Alistair Stuart, trayendo consigo a su pequeña hija Flora. Ada no ha dicho una palabra desde que tenía 6 años, y nadie, incluida ella misma, sabe por qué. Ada, Flora y sus pertenencias, incluido un piano hecho a mano, son depositados en una playa de Nueva Zelanda por la tripulación de un barco. Las dejan en la playa y éstas, al no ver a nadie recogerlas, hasta el día siguiente, pernoctan cerca de la playa, cuidando a la mujer de su piano. Alistair Stuart viaja al día siguiente con un grupo de locales, una tripulación maorí y su amigo George Baines, un compañero guardabosques y marinero retirado que ha adoptado muchas de las costumbres maoríes, incluido tatuarse la cara. Cuando llegan a la playa despiertan a la mujer y con la dificultad que da comunicarse con ella a través de su hija, le indican que van a trasladar sus pertenencias por el pantano, pero que su piano no puede ser llevado. La mujer se encuentra contrariada. Debido a que no pueden realizar en la casa una celebración formal por el matrimonio, Alistair decide conmemorar el evento a través de una foto en la que ambos aparezcan con traje de novios. Unas gordas juegan con el traje de Ada antes de que ella se lo ponga encima y vaya a través de la lluvia a sacarse la foto. Después de esto, Alistair le informa a su nueva esposa que irá unos días de viaje por unas tierras y que ella puede ir acostumbrándose. Ada aprovecha esta ausencia para visitar la cabaña de George Baines para que le lleve a la playa, a su piano, hasta que éste finalmente la lleva. Ada toca el piano en la playa mientras que Flora baila. George Baines está cerca, bastante sorprendido por la música y la extraña pareja de madre e hija. Cuando Alistair regresa, Baines le sugiere a Alistair que le cambie el piano por un poco de tierra. Este parece interesado, incluso cuando Baines le dice que necesitará que Ada le enseñe a tocar el instrumento. Ada se enfurece cuando se entera de que Alistair ha cambiado su preciado piano sin consultarla. Ella se niega a enseñarle a Baines a tocar el piano, argumentando que es un palete ignorante que no sabe leer, pero Alistair le dice que ellos ahora son familia y todos deben hacer sacrificios. Baines ha mandado a afinar el piano con un experto local. Cuando Ada y su hija vienen para la lección, este escucha fascinado a la mujer. De esta manera comienzan las lecciones de los dos. En la casa, Ada le cuenta a su hija que su padre era su profesor de piano, y según ella se podían comunicar, pues Ada podía escribir sus pensamientos en la mente de él. Pero este tuvo miedo después y dejó de escucharlos, por lo que se fue. Durante una visita, Baines intenta tocar a Ada y esta se molesta. Baines entonces negocia con ella. Él propone que Ada pueda recuperar su piano a razón de una tecla de piano por lección, siempre que él pueda observarla y hacer cosas que le gustan mientras ella toca. Ella está de acuerdo, pero negocia por un número de lecciones igual al número de teclas negras únicamente. En la casa de Alistair se preparan para la celebración del teatro del pueblo. En las lecciones, la niña le pregunta a su madre por qué no puede entrar, y ella le dice que el hombre es tímido. Y regresando de una de las lecciones, Alistair le pregunta cómo van, y Ada responde que van avanzando. En una de estas lecciones, George le pide
que ella se levante la falda. Y ella lo hace, pero en aquella época las mujeres tenían tanta ropa debajo de esa falda que no hay mucha diferencia, salvo por un pequeño pedazo de piel, por una rotura de las costuras. Las lecciones avanzan. Josh intenta tocar el brazo de Ada y esta lo rechaza hasta que él negocia con 2 teclas. La niña se prepara también para la actuación de Navidad. En la cabaña, George toca la ropa que se quita la mujer y la huele y esta se la quita. Él intenta tocarla pero esta lo rechaza. El hombre entonces vuelve a negociar que se echen uno al lado del otro en la cama y ella acepta solo por 5 teclas. En la iglesia del pueblo se hace la función en que están invitados los maoríes. Ada y su esposo se sientan a ver la función y George intenta sentarse cerca de Ada, pero esta no se lo permite. El hombre se retira un poco inconforme al ver a la mujer dejar que su esposo tome su mano. Los maoríes se asustan de la representación de terror de la obra y la creen verídica porque casi matan al actor que hace de villano. Esto hasta que les enseñan los trucos. En la lección después de la función, George le dice a Ada que solo toque, mientras desaparece y ésta se preocupa. Va a buscarla a su habitación y la encuentra desnuda asustándola. Este le dice que quiere tumbarse con ella en la cama sin ropa. Le pregunta cuántas teclas pueden ser necesarias y esta nerviosa le dice que 10. Luego de esto se desnuda y acuesta al lado del hombre. Sin embargo, George, al darse cuenta de que solo hace lo que tiene que hacer para recuperar el piano y que no tiene sentimientos románticos por él, se rinde y simplemente le devuelve el piano a Ada, diciendo que su arreglo la está convirtiendo en una ramera y a él en un desgraciado. Esto deja totalmente desconcertada a la mujer. Ada recupera el piano, pero su estado de ánimo decae. No toca el piano y se da cuenta que extraña ser mirada por Baines mientras toca. Ella regresa a él una tarde. Él le dice que si ella no siente nada por él, que se vaya. El hombre está bastante desmejorado. Ella se está yendo, pero antes de eso comienza a pegarle de frustración al hombre, que no le entiende. Luego de esto, lo abraza y lo besa. Alistair, que sospecha de su relación, va a la casa de Baines y espía, y luego los observa a través de una grieta en la pared, teniendo relaciones íntimas. Baines le dice a la mujer que vuelva mañana. Alistair, indignado, la sigue al día siguiente. Ella corre por el bosque para ver a Baines y su marido la encuentra, donde intenta forzarla, a pesar de su intensa resistencia. Ambos luego regresan a su casa y él decide tapar con madera todas las ventanas de su casa para que Ada no pueda salir. La mujer tiene un comportamiento melancólico. Toca el piano sonámbula y por momentos entra al cuarto de su esposo y lo toca, pero no deja que él la toque. Este saca las maderas de las ventanas, pero hace prometer a Ada de que no verá a Baines. Poco después, Ada envía a su hija con un paquete para Baines, que contiene una sola tecla del piano, con una declaración de amor inscrita que dice: «Querido George, tienes mi corazón, Ada McGrath». Flora no quiere entregar el paquete y le lleva la tecla del piano a Alistair. Después de leer la nota de amor grabada en la tecla del piano, Alistair regresa furiosamente a casa con un hacha y le corta el dedo índice a Ada para privarle de la capacidad de tocar el piano. Luego envía a Flora, que presenció esto, a Baines con el dedo cortado envuelto en tela, con el mensaje de que si Baines alguna vez intenta volver a ver a Ada, le cortará más dedos. Más tarde esa noche, mientras toca a Ada, mientras duerme,
Alistair escucha lo que él cree que es la voz de Ada dentro de su cabeza, pidiéndole que deje que Ben se la lleve. Profundamente conmocionado, va a la casa de Ben y le pregunta si alguna vez Ada ha hablado con él. Ben le asegura que no lo ha hecho. En última instancia, Alistair decide enviar a Ada y Flora lejos con Ben y disolver su matrimonio, una vez que ella se haya recuperado de sus heridas. Madre e hija parten de la misma playa en la que aterrizaron por primera vez en Nueva Zelanda. Mientras arriban hasta el barco con su equipaje y el piano de Ada atado en un bote maorí, Ada le pide a Ben que arroje el piano por la borda. Mientras este se hunde, ella enreda deliberadamente su pie en la cuerda que lo amarra y lo sigue. Es arrastrada por la borda a las profundidades del agua, decidida a morir. Pero cambia de opinión, se libera y es recogida por los marineros que la llevan a un lugar seguro. En un epílogo, Ada describe su vida con Ben y Flora en Nelson, Nueva Zelanda, donde comenzó a dar lecciones de piano en su nuevo hogar, y su dedo amputado fue reemplazado por un dedo de metal hecho por Ben. Ada además ha comenzado a tomar lecciones de oratoria para aprender a hablar nuevamente. A veces piensa en el lugar de descanso de su piano, en el océano, y en que ella todavía está atada a él. Fin. Este fue mi resumen de El piano, película dramática histórica de 1993. Si el video te gustó o informó, suscríbete y dale like. Esto ha sido El lado oscuro. Nos vemos en el siguiente video.